Buenos días. Buenos días, profe. Perdonen el retraso. Ya saben cómo es la tecnología. Les explico, yo normalmente uso la cámara de mi celular, pero la aplicación que los une a mi compu y el celular está fallando. Que fallo de último momento. Entonces por eso estaba tratando de arreglarlo. Entonces por eso estoy usando la cámara que trae la laptop. Entonces va a bajar un poco la calidad de la cámara. ¿Ok? Pues vamos a iniciar, ya luego checaré o descargaré otra aplicación. Ok, les voy a compartir la presentación del día de hoy para que nos sigamos atrasando. Ok, recuerden, cámaras encendidas todos. Bien, hoy nos toca ver un tema de pensamiento analítico. ¿Ok? Es el primero, está dentro de... Se podría clasificar aritmética porque tiene su toque matemático. Son sucesiones numéricas y alfanuméricas. El propósito de esta sesión va a ser completar estas sucesiones mediante la identificación de patrones. ¿Ok? Después de identificación de patrones lo que vamos a hacer, vamos a estar participando todos. ¿Ok? Porque creo que ya no voy a poder usar la pizarra. O a ver, díganme ustedes. Vamos a hacer la prueba. Y con esta cámara no sé la calidad. ¿Se nota claro? ¿Sí? ¿Todos lo ven? ¿No? Sí, profe. Ok, entonces creo que sí voy a poder usar la pizarra. Oye, vamos a iniciar. Primeramente vamos a usar diapositivas y luego pasamos a la pizarra. Ok. Vamos a empezar con las sucesiones numéricas. ¿Qué son? Bueno, pues se refiere a una lista de números en una lista o un conjunto de números en un orden específico, ¿de acuerdo? Va a haber un orden que hay que determinar. Este orden puede tener un modelo matemático o más de uno, o incluso no tenerlo, ¿ok? Todo esto vamos a generarlo con operaciones aritméticas y pues la sugerencia general para estos ejercicios siempre va a ser tratar de buscar el patrón, ¿ok? Hay que examinar la sucesión, buscar patrones, qué le sumo, qué le resto, multiplico, divido, ¿ok? Lo que necesite. Determinar las diferencias siempre es muy útil entre este número y el siguiente, cuánto hay de diferencia. E incluso las diferencias de las diferencias pueden ser útiles, ¿ok? No pierdan el tiempo encontrando la regla de deformación, al menos que se los pidan, ¿de acuerdo? Pues a veces perdemos tiempo encontrando la regla de deformación cuando es más fácil. En identificar si es alguna sucesión especial. Ahorita vamos a ver cuáles son las sucesiones especiales. Y también es bueno identificar si se trata de reglas de formación, de una o más reglas de formación. En algunas sucesiones, cada números alternados van a tener una regla y los otros otra regla, ¿ok? Y si no encuentran el patrón matemático de plano, intenten con otros aspectos como el orden alfabético, la cantidad de letras con la que se llama el número, si es un conjunto de números, ¿ok? Intenten otras cosas. Muy bien, vamos con sucesiones especiales. Vamos a empezar con las aritméticas, las más sencillas de todas. Entonces tenemos que las sucesiones aritméticas tienen la característica de que cada uno de esos términos, ¿ok? Cada uno de los términos se tiene añadiendo o restando un número fijo, ¿ok? Por ejemplo, en esta se obtiene cada número sumándole más 3, ¿ok? Cada número es más 3. Por lo tanto, si sigue este mismo patrón, el siguiente número, pues está claro que sería 16. Luego sería 19 y luego 21 y así, ¿no? Okay. No 21, 19, 20, 22, perdón. Okay. Y en esta otra
lo que se va pasando es que se va restando menos 4, ¿ok? Entonces menos 4, por lo tanto podríamos con esta regla saber que sigue el número 4, 8 menos 4. Y así daría 0 y demás, ¿ok? Entonces simplemente es restando o sumando. Bien, muchas veces solo les van a pedir en los ejercicios el siguiente número, por lo tanto lo único que van a hacer es más 3 o menos 4. Pero en algunos ejercicios van a pedir la regla de formación o el enésimo término. La regla de formación es como una ecuación, solo que no es propiamente una ecuación, ¿ok? Y el enésimo término se refiere a no al número 15, el término número 15, el 20, el 10, o sea, un término más alejado, que no es el siguiente, y por lo tanto, en vez de que yo esté sumando hasta que yo llegue al término 20, tener una regla de formación me va a permitir calcularlo más rápido y no perder tiempo en el examen. ¿Okay? Hay dos formulitas para las sucesiones aritméticas. Esta primera nos sirve para encontrar la regla de formación. Bueno, las dos sirven para eso, solo que esta nos va a permitir no despejarla. ¿Okay? Simplemente se sustituyen los datos, se hace la resta y va a quedar la regla de formación, que es dn más a1 menos t. ¿Okay? D, en sus materiales está todas las acotaciones, lo pueden tener abierto mientras se da la clase. ¿Okay? La D es la diferencia, ¿ok? En este caso, por ejemplo, si estamos analizando esta sucesión, la D sería 3 y en esta sería menos 4, ¿ok? Va con todo y signo. La N es la incógnita, se deja así. A1 es el primer término siempre, ¿ok? Todos los términos se llaman AN, ¿ok? Entonces el primer A1 se refiere al primer término. Y D, pues ya vimos que es la diferencia, ¿no? Entonces, si ustedes sustituyen esos datos, les va a dar la ecuación, o más bien como una especie de función de AN en términos de N, ¿ok? Esa es la regla de formación. Por ejemplo, les puede quedar N más 4 o 2N menos 5, ¿ok? Son de ese tipo. Y para encontrar el enésimo término nos sirve más la segunda, ¿ok? Que es el primer término más N, que N va a depender del término que les piden. Si les piden el término número 15, pues N va a ser 15. Entonces ponen 15 menos 1 por D, que es la diferencia. Igual la D lleva signo, ¿ok? No se les olvide. Algunos ya van a estar familiarizados con este tema, si más que nada si son de prepas UADY, ¿ok? Las demás prepas no suelen ver sucesiones aritméticas, entonces les puede costar un poquito más, ¿ok? Pero no hay problema, aquí está el tema, en sus materiales está todavía más ampliado, por si tienen dudas, y de igual manera pueden preguntar, ¿eh? Bien. Okay, vamos a ver ejemplos. Encuentra la regla de formación en el término quinceavo de la sucesión 4, 7, 10, 3. Okay. No nos piden que el siguiente número, solo nos piden la regla de formación en el quinceavo. Okay. Entonces sustituimos en la primera fórmula la diferencia que vemos que 7 menos 4 es 3 y A1 es 4, que es el primer término. Entonces tenemos la fórmula D es 3. Okay. Esta D se convierte en este 3, A1 es 4 y D es 3 como vimos, ¿ok? Entonces hacemos esta resta, nos queda que AN es 3N más 1, ¿ok? Recuerden que les voy a pasar las diapositivas por si no logran copiar a tiempo. Y esta es la regla de formación. ADN es igual a 3N más 1. Vean que es como una especie de función, pero no es propiamente una función porque no cumple las características, ¿ok? No es continuo, ¿ok? Entonces no se corta mucho, por lo tanto no es función, ¿ok? No es una red en sí. Es 3N más 1. Muy bien. Y si nos pide el quinceavo número, vamos a sustituir en la siguiente fórmula. Entonces tenemos A de 15. Entonces esta es mi fórmula. A1 vimos que es 4, que es mi primer término. N será 15, que es el número que me piden. Me piden el quinceavo número, pues va a ser 15. Si me piden el 20, va a ser 20 y así. Menos 1 por fórmula y la diferencia de 3. Recuerde que la diferencia utiliza el signo.
Por eso depende de si te queda la resta más 3 o menos 3. ¿Okay? Aquí es más 3. Quiere decir que vas subiendo los números. Y pues en este caso, haces las cuentas, te queda 4 más 14 por 3. Eso va a ser 46. Entonces, quiere decir que el 15º número de esta sucesión va a ser 46. Y así, en vez de que yo haya sumado 3 más 3 más 3 más 3 más 3 hasta que llegue al número 15, pues ya tengo más rápidamente el número 15, ¿ok? A veces va a ser más fácil sumar, a veces es más fácil estos. Por ejemplo, si nos piden el término 100, no vamos a estar sumando todo el tiempo en el Etsani porque vamos a perder tiempo, ¿ok? Entonces, es mucho más fácil usando estas reglas de formación. ¿Alguna pregunta sobre las sucesiones aritméticas? Continuamos. Sucesiones cuadráticas. Es otro tipo de sucesión especial. Estas sucesiones tienen la característica de que cada una de las diferencias entre los dos términos consecutivos se obtiene añadiendo o restando la diferencia anterior un número fijo. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí las que son iguales son las diferencias de las diferencias. Aquí va a ser más algo o menos algo, ¿ok? Entonces, estas son las que son iguales. Si se dan cuenta, siempre cumplen un patrón, más 4, más 6, más 8. ¿Okay? Esa es la diferencia entre cada uno, entre 2 y 6 y más 4, entre 6 y 12 más 6, entre 2 y 20 más 8, entre 20 y 30 más 10. Y esas diferencias cumplen más 2. Por lo tanto, es fácil ver que aquí sería más 12, ¿no? Entonces, el siguiente número, pues fácilmente podríamos decir que da 42, ¿no? Y después sería más 14, más 16 y demás. Bien. La regla de formación para estas cuadráticas es la fórmula que ustedes normalmente asocian a la cuadrática, a n cuadrada más bn más c. Normalmente lo vemos como ax cuadrada más bx más c. Pero como aquí ya vamos a estar manejando n, porque no estamos hablando de funciones, estamos hablando de reglas de formación. ¿Okay? Y cómo encuentro esta A, esta B y esta N con estas fórmulas de aquí, ¿ok? Ya están despejadas para que sea más fácil. Bien, les repito, todas las acotaciones de los símbolos están en el material. ¿Ok? Delta, ¿quién es delta? Es la diferencia de las diferencias, ¿ok? Es esta, la que se repite. Delta es esta. D es la primera diferencia nada más, ¿ok? La de entre los dos primeros términos. El 6, el 8 y el 10 no entrarían, ¿ok? Entonces, delta no hay problema, es cualquiera de estas, pero D sí es la primera, ¿ok? Y A1 es esta. O sea, en general lo que nos va a servir para las cuadráticas son esta fila, ¿no? ¿Ok? Esa fila, el primer término, la primera diferencia y la primera diferencia de las diferencias es lo que nos va a servir. Y con estas fórmulas ya podemos poder hallar la regla de formación y cualquier término que nos pidan. ¿Ok? Bien. Encuentra la regla de formación y el término 20 de la sucesión 2, 6, 12, 2. Hay aquí un 12 de más, ¿eh? Luego lo borro. 12, 30. Bien. Entonces encontramos A, B y C sustituyendo en las fórmulas. Primeramente sabemos que A1 es 2, que es el primer término. D va a ser 6 menos 2, que es viene siendo la resta del segundo menos el primero. Eso nos va a dar 4. Y delta viene siendo la diferencia de las diferencias. Entonces, entre estos hay 4 y entre estos hay 6, ¿no? Por lo tanto, es 6 menos 4, 2. Delta es 2. ¿Okay? Este símbolo se llama delta por si no se acuerdan cuando habían etimologías. Bien, vamos a usar las fórmulas. Nos queda que A viene siendo 2 entre 2, porque recuerden que es delta entre 2. ¿Okay? Nos da 2. O sea, nos da 1, perdón, 2 entre 2 es 1. B viene siendo la diferencia menos 3 veces en... ¿Cómo era? Menos 3 veces A, ¿ok?
Entonces 4 menos 3 por 1, que ya tengo A. Por eso van en orden, ¿eh? 1 es el que está acá, ¿ok? Según la fórmula. Entonces queda 4 menos 3 por 1, nos da 4 menos 3, nos da 1. Este es B. Y C es A1 menos A menos B. Entonces queda 2 menos 1 menos 1, ¿ok? Nada más es sustituir. La primera es de la A y el otro 1 es de la B, ¿ok? Por eso queda menos 1 menos 1. Es decir, que C es 0, ¿ok? Ya con esto sustituyo en mi fórmula, en la fórmula que nos dieron, y nos va a quedar que A es 1, B es 1 y C es 1, ¿no? 1. Y este C es 0, perdón. Entonces queda n cuadrada más cn. Eso quiere decir que mi regla de formación es esta que está acá. ¿Okay? El término independiente pues se borra, ¿ok? No hay que sumarle ni restarle nada porque no tiene caso poner más 0, ¿ok? Es n cuadrada más n directamente. Y ya con esta regla de formación puedo encontrar cualquiera de los términos. Por ejemplo, el término 20, pues va a ser 20 al cuadrado más 20, ¿sí? Es simplemente sustituir esta fórmula, el número 20, ¿ok? Entonces queda 20 al cuadrado 400 más 20, 20, ¿ok? 420. Y así ya tienen el término número 20 de esta sucesión, ¿ok? Entonces, si lleva más cálculos, hay que aprender fórmulas, pero esto nos va a servir cuando queramos reglas de formación o el enésimo número, ¿ok? El 15, el 20, el 30, el 100, por ejemplo, ¿ok? Si de plano no les piden nada, recuerden que lo único que tienen que hacer es ver las diferencias, ¿ok? Entre cada término y le suman, le restan, multiplican lo que siga, ¿de acuerdo? No se compliquen la vida si no les piden la regla de formación. Esto se los doy porque es la teoría, es para que sea más rápido para las otras. Pero les digo, algunos ejercicios son simplemente sumar o restar, mucho más fácil, van a ver. ¿Okay? Vamos con las geométricas, es el tercer tipo. Bien, entonces para las geométricas, esas son, en vez de que sumes o restas, multiplicas, ¿de acuerdo? Multiplicas cada número por una razón fija, ¿ok? Por ejemplo, en esta primera, la multiplicación es por 2, ¿ok? Por 2. Entonces, 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8, 8 por 2 es 16. Entonces, si siguen ese patrón de por 2, el siguiente número, pues está claro que sería 32, ¿no? Bien. Y en esta otra es por un medio, ¿ok? Que recuerden que multiplicar por un medio es lo mismo que dividir entre 2, ¿de acuerdo? Entonces cada uno es por medio, por eso va a dividirnos entre 2. Entonces si continuamos con esto, pues seguiría el número 3, ¿okay? Que es multiplicar por un medio o dividir entre 2. Recuerden que es lo mismo. Y tanto para la regla de formación como el enésimo término usamos esta formulita. ADN es A1, que es el primer término. R es la razón, es decir, entre quién multiplico, que igual incluye el signo y va entre paréntesis, a la n menos 1, ¿ok? Esa es la fórmula. Pero recuerden que esa fórmula nos va a servir si queremos la regla de formación o el enésimo término. Si no lo queremos, multiplicamos por lo que debamos, ¿ok? Vamos a ver un ejemplo. Encuentre la regla de formación en el décimo término de 2, 4, 8, 16. Entonces sabemos que los valores de R es 2, porque 2 es lo que tengo que multiplicar, ¿ok? Por 2, por 2, por 2. Entonces, si todo es por 2, esta va a ser mi R. Y A1 es 2, que es el primer término. ¿Okay? Entonces tenemos la fórmula A1 es R en n-1 y lo escribimos de esta manera, ¿ok? Va el 2 afuera, entre paréntesis la R, ¿ok? A la n-1 como exponente, ¿ok? Eso nos da esta regla de acá, ¿ok? Así la dejamos, no hay que hacer ninguna resta con el n-1, se queda ahí, ¿ok? Esa es la regla de formación. Bien. Y si yo quiero el décimo término, pues nada más sustituyo en la regla de formación
mis A1, R y N, ¿ok? Entonces, yo quiero el décimo, entonces tengo 2 por 2 a la 10 menos 1, ¿ok? Este es la N, ¿ok? Eso es lo mismo que 2 por 2 a la 9, es decir, 2 por 512 igual a 1024, ¿ok? Ya de esta manera ya tengo la respuesta. Este va a ser mi décimo término. Vean que estas crecen bastante rápido, al ser geométricas, ¿ok? Y las aritméticas crecen poco a poco, las cuadráticas crecen bastante y las geométricas crecen todavía más, ¿ok? Vamos con el último tipo de sucesión especial, ¿ok? Que son las armónicas. Bien, las armónicas son como las aritméticas si se voltean, ¿ok? Son fracciones prácticamente, ¿ok? Entonces, por ejemplo, esta sucesión de un medio, un cuarto, un sexto y un octavo, si nosotros los volteamos, tenemos 2, 4, 6 y 8. Puede llevar positivos o negativos, ¿ok? Y cumplen la sucesión aritmética, ¿ok? Vean que todo es más 2, más 2, más 2. Entonces las armónicas van a ser aquellas que sus recíprocos, es decir, la fracción volteada, cumplen la sucesión aritmética de sumar o restar un número. Por lo tanto, las fórmulas son las mismas de sucesiones aritméticas. Simplemente recuerden al final voltear la fracción de nuevo, ¿ok? Vamos a ver un ejemplo. Tenemos que encontrar la regla de formación y el doceavo término. Entonces sabemos que D es, sabemos primeramente que vamos a usar 2, 4, 6, 8, porque es la asociación aritmética. D es 4 menos 2, que es la primera diferencia, ¿ok? O bueno, todas las diferencias. Y A1 es 2, es decir, el primer término. Entonces, usando la fórmula de sucesiones aritméticas, que es esta de acá, sustituimos D es 2, A1 es 2, ¿ok? Entonces sería 2n más 2 menos 2, esto nos queda 0, entonces por lo tanto AN es, primeramente tenemos 2n, y lo que debemos hacer es voltearla, ¿ok? Si nos queda 2n, volteamos, nos queda 1 entre 2n, ¿ok? Es muy importante voltearla porque si no, no va a ser armónica. Y si queremos el doceavo término, hacemos lo mismo, sustituimos siempre con la fórmula de la aritmética, nos da 24, por lo tanto nuestra A12 es 1 sobre 24. ¿Okay? Aquí sí ya teníamos la regla de formación, si sustituimos el 12 directamente nos queda 1 entre 2 por 12, que es 24, entonces directamente nos da 1 sobre 24. ¿Ok? Esto se los pongo por si no les dan, si se quieren ahorrar buscar la regla de formación, también puede ser, sustituyen y ya está, ¿ok? Solo la cuadrática y la geométrica es pues prácticamente estricto buscar la regla de formación primero. En el caso de la aritmética y la armónica no es del todo necesario, pueden buscar directamente el número, ¿ok? ¿Alguna duda sobre estas sucesiones? Maestro, yo no entendí lo de recíproco y lo de cambiarlo. Recíproco quiere decir la fracción al revés. Entonces, si tienes un medio, el recíproco de un medio es 2 entre 1, es decir, 2. El recíproco de un cuarto es 4 entre 1, 4, y así. Por ejemplo, el recíproco de 3 medios sería 2 tercios. Es nada más el numerador y el denominador se intercambian de lugar. ¿Okay? Solo que cuando el 1 es el que está arriba, pues simplemente queda el entero, ¿okay? El número de abajo. Y si fuera como otras fracciones, ¿cómo se haría? O sea, Intercambias el numerador y el denominador. Por ejemplo, 4 tercios quedaría como 3 cuartos. o sea, no solo en la respuesta tengo que como que cambiarlo, tengo que hacerlo igual desde el inicio. Sí, para aplicar las fórmulas desde el inicio, ¿ok? A todos los que tienes, pues tienes que calcular su recíproco. Gracias. ¿Nada? ¿Alguna otra duda? Maestro, siempre se va a restar la diferencia, porque en el ejemplo tiene puesto 4 menos 2 y es igual a 2. ¿Siempre se va a restar o Ah, dependiendo? esto dices. Sí,
Sí, las diferencias, recuerden que la diferencia que era la resta, ¿ok? Si se acuerdan de temas pasados, la diferencia es el resultado de la resta. Entonces, al ser una diferencia, sí, por fórmula siempre va a ser resta. ¿Ok? Ok, la diferencia es nada más lo que hay entre uno menos el anterior. ¿Alguna otra duda? Aprovechen, son sucesiones especiales. Ok. Tipos de sucesiones sin fórmulas ni nada, ¿ok? Son diferentes tipos que se pueden encontrar. Por ejemplo, que los primeros dos términos sean números cualquiera y los demás sean la suma de los siguientes. Por ejemplo, la sucesión de Fibonacci. Los primeros dos términos son totalmente al azar, 1 y 1, y los siguientes son la suma de los dos anteriores. Entonces, 2 viene de 1 más 1, ¿ok? El 3 viene de 1 más 2, el 5 de 2 más 3, el 8 de 3 más 5, y así seguiría. Entonces, si ustedes suman 5 más 8, les da 13, que es el siguiente. Suman 8 más 13, les va a dar el siguiente, y así. Es un tipo de sucesión, no tiene regla de formación, entonces solamente es buscar el siguiente número. ¿Cómo? Sumando simplemente los dos anteriores. Otro tipo es las reglas de dos reglas de formación en una misma sucesión que se van alternando. ¿Okay? Por ejemplo, 2, 3, 4, 6, 6, 8, 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para la sucesión va así alternada, de 2 a 4, después a 6, después a 12, y la otra va de 3 a 6, luego a 8 y luego al siguiente, ¿no? Entonces, cada una tiene su regla de formación. Por ejemplo, de entre 2, 4, 6 y 12 puede ser, no sé, el doble, ¿ok? Aquí creo que hay un número de más. 3 más 6, sí, hay un 6 de más. ¿Okay? Ahí luego lo corrijo. Porque es el doble, es 2 por 4, por 2 va a dar 8 y así la es por 2 la de arriba. Y la otra siempre es por 2, pero desde el 3, ¿ok? Ahí luego les corrijo. Sucesión en grupos, ¿ok? Por ejemplo, esta sucesión en grupos pueden ser muy distintas. Normalmente son restas o diferencias y se pone el resultado. Por ejemplo, 22 menos 12 da 10, ¿ok? 35 menos 19 da 16 y 34 menos 23 daría el siguiente término. ¿Okay? Entonces están por grupos. Es los dos términos a restar, su resultado. Puede ser los dos a restar, dos a sumar, dos a multiplicar, a dividir, ¿ok? Puede ser muy variado con su resultado. Estos tipos de sucesiones también pueden estar dentro de figuras, ¿ok? Es lo mismo, solo que en una figura ponen quién va a sumar, quién va a restar y quién es el resultado. Vamos a ver ejemplos de ellos más adelante. Sucesiones espejo, que es que van subiendo sin ningún patrón aparente hasta que en un punto se hace como un espejo. Entonces van disminuyendo en el mismo orden. Por lo tanto, aquí seguiría el 7 y ahí terminaría la sucesión. ¿Okay? Simplemente se escribe lo mismo, pero al revés. Y las no matemáticas, por ejemplo, 0, 5, 4, 2, 9, 8, que muchas veces nos rompen la cabeza tratando de buscar el patrón, pero lo único que hacen es estar en orden alfabético. Por ejemplo, 0, 5, 4, 2, 9, 8 están en orden alfabético. Entonces, por lo tanto, no hay nada matemático ahí, simplemente es que era el nombre del número en orden alfabético. 0, luego el 5, luego el 4, luego el 2. ¿Okay? Entonces, pueden ser las más difíciles porque muchas veces siempre tendemos a buscar lo matemático al tratarse de números y pues estas son no matemáticas, ¿ok? Muy raras de tener, pero pueden pasar. Okay. Vamos con los ejemplos, ¿ok? Les digo, van a ver que en algunos vamos a hacer las fórmulas, en otros no. Bien, determina el número que es... Perdón por ¿Sí? interrumpirlo. ¿Podría volver a explicar el de sucesiones con dos reglas de formación diferentes que se van alternando? Sí. A ver, les recuerdo, borramos este 6 que estaba de más. Es que cada dos números hay una regla diferente, ¿ok? Entonces tenemos... Entonces puede ser
Pueden ser reglas diferentes o reglas iguales, pero iniciando desde un diferente número. Por ejemplo, aquí ambos son por 2, ¿ok? Solo que una inicia desde el 2 y la otra inicia desde el 3. Entonces, ¿cómo se calcula esto? Pues alternando. Va 2, por 2 da 4, por 2 da 8, por 2 daría 16, por 2 daría 32. ¿Ok? Y la Maestro, otra, disculpe por interrumpirlo, pero el libro dice que las primeras sucesiones de 2, 4, 6 y 12 es más 2 y la de 3, 6, 8 es por 2. ¿sí? A Sí, ver. Entonces el 6 no está de más. ¿Ok? A ver. 3 más 6. A ver, las primeras son por más 2 y las otras dices que son por 2. No, entonces está mal el material porque este no es por 2. 6 por 2 más 8. Y aquí no se cumple. No, ahí luego les mando la corrección para que lo tengan bien todos, ¿ok? El 6 está de más para que se cumpla. Ahora sí, 2 por 2 por 2 por 2. ¿Ok? Si no, no se va a cumplir. ¿Ok? Si se dan cuenta, se rompe el más 2 en la de abajo, cuando pases al 8. ¿Ok? Entonces ahí se los mando corregido para que todos anoten en su material la corrección. ¿Ok? Son la misma regla de formación, solo que empezamos de un número diferente. ¿Ok? O puede ser diferente regla de formación, como dice, podría ser una más 2 y la otra por 2. Una puede ser por 3, la otra más 5, más 6, más 7, o sea, ser geométrica. Pueden ser cuadrática con geométrica, dos aritméticas. Puede ser muy variado. Lo único que pasa es que van alternando el número. ¿Ok? Entonces son dos sucesiones dentro de la misma. ¿Ok? Gracias, maestro. Nada. Nada. Muy bien. Vamos a ver ejemplos. Determina el número que sigue en 2, 4, 6, 10 y 16. Bien. Entonces podemos notar que los dos primeros son aleatorios, son 2 y 4, y los demás son la suma de los dos anteriores. ¿Ok? Vamos a checarlo. 2 más 4 si nos da 6, 4 más 6 nos da 10 y 6 más 10 nos da 16. ¿Ok? Entonces 2 más 4, 6, 4 más 6, 10, 6 más 10, 16. Entonces, siguiendo esta lógica, el que seguiría sería 10 más 16, es decir, 26. Por lo tanto, el número que sigue es 26. Entonces, así se obtiene, ¿ok? Vamos buscando qué regla pues o sea, buscamos la regla que nos conviene, o sea, el patrón, siempre es identificar el patrón, ¿no? Entonces, en este caso, más que ir sumándole, que ves, la diferencia es más 2, luego más 2, luego más 4, luego más 6, que puede ser un poco complicado encontrarlo, ¿ok? En este caso parece que sí. Simplemente era una suma de números, ¿ok? Era el primer caso que vimos en las sucesiones, en la de otras sucesiones, ¿no? El de dos primeros números al azar, los siguientes son la suma, ¿ok? Entonces siempre buscamos. En este otro, vean que ya lo que nos dice el ejercicio es encontrar el que falta y nos dan los siguientes, ¿no? Entonces vamos a buscar el patrón. Entonces si tenemos los números y calculamos la diferencia, obtenemos esto. Entre cada número hay más 5, más 7, más 9. Entre estos no sabemos. Luego hay más 15. Y luego aparentemente va a ser las diferencias de las diferencias más 2, más 2. ¿Ok? Entonces así podemos seguir una lógica de que estos dos se van a seguir repitiendo. ¿Ok? Todos van a ser más 2, más 2, más 2. Y así yo puedo obtener qué números van a haber acá, que son más 11 y más 13. De esta manera ya podemos calcular que 26 más 11 es 37, ¿ok? Por lo tanto, el número que sigue es 37. Esto, analizando las diferencias y no me molesté en buscar si era la regla de formación de la cuadrática, qué fórmula era, ni nada, ¿ok? Si no nos piden la regla de formación, olvidémosla, no nos va a servir, ¿ok? Simplemente con las diferencias puedo realizar el ejercicio sin ningún problema, ¿ok?
Vamos con otro ejemplo. 11, 33, 99, 297. Y aquí lo que pasa es que cada número está multiplicado por 3, ¿ok? Es una geométrica. Entonces, cada número está multiplicado por 3, por 3, por 3. Aquí sí nos pide la regla de formación. Entonces, necesito la fórmula, que es AN es igual a 1 por R a la N menos 1. Entonces, tenemos 11, que es el primer término, si se dan cuenta. 3, que es mi razón, que es el número que voy a ir multiplicando. Y N menos 1. Eso nos da la regla de formación. AN igual a 11 por 3 a la N menos 1. Esa es mi regla de formación. Quiere decir que esa es mi respuesta. Viene siendo el inciso 6. ¿Okay? Vamos a buscar cuál de los incisos es. Recuerden, el 3 va entre paréntesis y se queda a la N menos 1. Por si no vayan a confundirlo con la D, que es que no se le resta el 1. ¿Ok? Y así voy haciendo los ejercicios. ¿Alguna duda con estos 3 primeros? Vamos a seguir viendo ejemplos. Estamos viendo muchos ejemplos porque todas las sucesiones son diferentes y hay una variedad inmensa de ejercicios, ¿ok? Por ejemplo, el término 24 de la sucesión 75, 67, 59, 51, 43. Dice, podemos notar que la diferencia entre cada pareja de términos es de menos 8. Es decir, para yo tener al otro, tengo que restarle 8. Entonces, 75 menos 67, 8, menos 8, 59, menos 8, 51, menos 8, 43. Analizo las diferencias entre cada número de la sucesión. Como queremos el término 24, vamos a requerir de la fórmula AN igual a DN más A1 menos D. Sé que mi D es 70. Ay, no es esta fórmula, era la otra. Disculpe. Es A1, es la otra que teníamos. Más N menos 1 por T. ¿Ok? Es la otra fórmula. Esto es para la regla de formación. ¿Ok? Entonces tenemos A1 es 75, N es 24, que es mi 24 término, menos 1 por fórmula, y mi D es menos 8. Es menos 8 porque lo que se obtienen los números restándolos, no sumándolos. Vean que es decreciente, van disminuyendo los números. Entonces tenemos que es 75 más 23 por menos 8. Todo esto nos va a dar menos 109. ¿Okay? Simplemente sustituyendo, hago mis cuentas con la calculadora básica y ya obtengo que el término número 24 es menos 109. Y así me ahorro estar restándole menos 8 hasta que yo llegue al término 24, ¿ok? Vamos con otro ejemplo. Esta es una sucesión en grupos, ¿de acuerdo? Solo que, como les comenté, está dentro de figuras. Entonces tenemos este grupo, este otro grupo y este otro grupo. Bien. ¿Cuál es la regla de formación? Pues podemos analizar, ¿okay? Después de estar jugando un rato con los números, que el círculo derecho, es decir, este de acá, se obtiene con el círculo de abajo más el número del cuadrado más 2, ¿ok? Entonces, se cumple para todos, ¿ok? 13 más 11 más 2 te va a dar 26. 12 más 13 más 2 te va a dar 27. Y, por lo tanto, para el otro sigo la misma regla de formación, que es 15 más 17 más 2 me va a dar 34. Es decir, que mi respuesta va a ser 34, ¿ok? Este 34 de aquí es el número que debe ir hasta acá arriba en el círculo de la derecha, ¿ok? Simplemente es buscar la relación que hay entre los números, intenten sumarlos, restarlos, multiplicarlos, dividirlos, lo que necesitan hacer, les suman algo, le restan, ¿ok?
jueguen con los números, no tengan miedo a errar, ¿ok? No lo van a encontrar a la primera siempre, pero tienen que hacer varios intentos, ¿ok? El problema de pensamiento analítico, a diferencia de las matemáticas, es que no es del todo procedimental, o sea, de que yo tenga la seguridad de que si en este procedimiento voy a tener la respuesta. En este tipo de sucesiones de grupos, pues es más complicado, no hay una fórmula que ya pueda meter directamente y me dé la respuesta, ¿ok? Sí, nos salvamos en algunas, en las aritméticas, en las geométricas, en las cuadráticas, armónicas, sí tienen su fórmula, pero van a ver que la mayoría son sin fórmula, son de buscar el siguiente término, de buscar el término que falta, y es de jugar con los números. Sumen, resten, multipliquen, dividen, hagan lo que tengan que hacer, pero intenten buscar la respuesta en el tiempo indicado, ¿ok? Recuerden, no más de 1,5 minutos por ejercicio. Bien. Otro tipo de ejercicios que le pueden salir. Identificar quién rompe la sucesión. En vez de que yo busque la sucesión siguiente, voy a buscar quién la rompe. Entonces vamos a analizar cada uno de los números que están dentro de los cuadrados y a ver quién rompe la sucesión. Entonces vamos a analizar por esquinas. Los cuadrados de arriba a la izquierda, ¿ok? Si nos fijamos, siempre los cuadrados de arriba a la izquierda, 1, 1, 1, 1. Entonces ahí no hay ningún problema, siempre tienen unos, de la sucesión simplemente es poner 1. Los de arriba a la derecha siempre resultan de sumarle 1 al anterior. Es 3, más 1 es 4, más 1 es 5, más 1 es 6. Entonces seguiría más 7, 8 y 9, ¿ok? Simplemente siguen la misma sucesión. Abajo a la izquierda siempre resultan de sumarle 3 al anterior. Vean, es 7 más 3, 10, más 3, 13, más 3, 16. Entonces nadie rompe la sucesión, sigue. Y los de abajo a la derecha resultan de sumarle 2, ¿ok? Vean que 6 más 7 no es 2, pero 7 más 9 y 9 más 2, perdón, 7 más 2 es 9 y 9 más 2 es 11. Es decir, que el único que rompe esto es el primer término, ¿ok? Aquí no debería ir 6, debería ir 7, perdón, 5. Estoy escribiendo 5 y digo 7, ¿ok? 5, para que sean 5 más 2, 7, 7 más 2, 9 y 9 más 2, 11. El único que lo rompería sería ese 6, ¿ok? Si aquí fuera 6, aquí debería ir entonces el 8, y aquí debería ir el 10, y aquí debería ir el 2, ¿ok? Pero aquí mayoría gana, todos estos siguen el patrón, menos este. Entonces el primero es el que lo rompe. Siempre el que está primero va a romper, porque lógicamente los siguientes pues ya no van a cumplir el más 2 si empezamos desde el 6, pero más bien es porque el primero lo rompió, no porque los demás lo rompan, ¿ok? Siempre fíjense en la mayoría. ¿Okay? Y así, para estos de encontrar quién rompe la sucesión, es buscar, tratar de buscar la regla de formación, ¿ok? O sea, una regla de formación no formal con fórmula, sino de, pues es más 2, más 3, o es más 4, o le multiplico, le resto, le divido, ¿ok? Vean qué patrón sigue y vean quién rompe ese patrón. Siempre hay que buscar la ruptura. Y así, por ejemplo, en este podemos ver que la ruptura está en el cuadrado 1 porque no sigue el más 2 de los demás. ¿Okay? ¿Alguna duda sobre las sucesiones numéricas antes de que pasemos a las alfanuméricas? Aquí no va a haber tanta teoría, ¿ok? Sucesiones alfanuméricas. Bien, cuando hablamos de sucesiones con literales nos referimos literalmente, ¿ok? Valga la redundancia, a que lleva letras, ¿ok? Por lo tanto, una sucesión alfanumérica es aquella conformada por números y por letras. ¿Sí? Por ejemplo, para estos ejercicios vamos a examinar las sucesiones de números y de letras por separados, ¿ok? Vamos a buscar un patrón de números con todas las pues, reglas que vimos anteriormente, de examinar los patrones, ver si hay una regla de formación y demás, ¿ok? Ver si le sumo, le resto, multiplico, divido, lo que tenga que hacer. Y para las letras es buscar con atención un patrón. Puede ser la letra que sigue, dar saltos de cada más 2 letras, retroceder, repetir un cierto número de veces,
¿ok? Puede haber un montón de patrones en las letras, ¿muy bien? Muy importante que se sepan bien el abecedario, porque obviamente no les van a decir cuál es el abecedario en el examen, pero pues tienen que sabérselo. Ojo, hay un abecedario sin ñ y uno con ñ. Para la mayoría de los ejercicios van a usar el con ñ, al menos que el ejercicio les indique lo contrario. Si les indica lo contrario, usan el abecedario sin ñ, ¿ok? Ya ven que la ñ está pues casi siempre en debate de si entra o no entra en el abecedario, ¿ok? Sin ñ son 26 letras y con ñ son 27 letras. Y cuidado, vean que tiene un número abajo. Esos números son importantes porque en algunos ejercicios sus letras van a representar números. Por ejemplo, A es 1, B es 2. Y si te ponen, por ejemplo, A más B, quiere decir 1 más 2 igual a 3, ¿no? Entonces, ¿quién es 3? Pues C. Entonces puede ser A más B igual a C. Y así puede haber ejercicios de ese tipo de patrones donde los números, las letras sean números, ¿ok? Dependiendo de qué número ocupan en el abecedario, en el orden alfabético, ¿ok? Entonces, mucho cuidado con eso. Tienen que saber bien su abecedario. Lo pueden escribir si lo necesitan para ver qué número le corresponde a cada uno. Y recuerden, no está, puede estar o no estar la ñ, dependiendo de si se los dicen o no. Si no se los dicen, la usan. Si les dicen que de plano la ñ no va, usan el otro. Quienes de plano ya no están en el abecedario desde hace años y no creo que tengan ningún problema, CH y doble L, ¿ok? Creo que ustedes ni siquiera llegaban a aprender el abecedario con esas dos letras, o tal vez sí, ¿ok? La CH y la doble L no entran en el abecedario, por lo tanto no las contamos, ¿ok? Bien, vamos a ver tipos de ejercicios directamente. Les digo, no hay teoría, no hay de sucesiones especiales, nada por el estilo. Simplemente es buscar patrones. Y en este caso, vamos a analizar los números. Vean que son 1, 2, 3, 4. Son los números naturales en orden. Seguiría el 5, luego el 6, luego el 7. Bien. Y las letras también van en orden, pero al revés desde la Z. Z, Y, X, W, y ahí va siguiendo, ¿no? Pero aparte de eso, vean que la posición de la letra y el número se van alternando. Primero va el número, luego la letra. En el siguiente está la letra número, luego está el número letra, luego letra número, ¿ok? Va alternándose esa posición de la letra y el número. Por lo tanto, seguiría el 5 y la letra V o V chica, y seguirían en el orden de número letra. Quiere decir que va la opción C, 5V. ¿Ok? No va la opción B porque va, repito, la posición se alterna, por lo tanto es número, letra, el que sigue. Y así podrían seguir viendo en el abecedario. ¿Ok? Seguiría, por ejemplo, la U6, ¿no? Bien. También nos pueden pedir el sexto término, el séptimo, ¿okay? El enésimo término de la sucesión. Eso pues más que nada para los números. Y seguimos notando por cada término, vemos qué patrón sigue. Primeramente los números que multiplican a Q, vean que son los números naturales en orden. Tenemos 1, que como no sale, recuerden que es 1. Tenemos 2, tenemos 3. Entonces son los números naturales. Recuerden que los naturales se refiere a los enteros positivos, por si alguien no entiende a qué se refieren naturales. Muy bien. Y los números que están sumándose son los impares. 1, 3, 5, serían 7. Okay. Por regla, los pares siguen la regla 2n y los impares 2n menos 1. Okay. Eso es por regla. Y la letra siempre es Q. Aquí no hay ninguna prueba con las letras. Bien. Entonces, si yo quiero el sexto término, pues yo voy a sustituir en la regla de formación el 6. 2 por 6 menos 1 sería 12 menos 1, nos daría 11. O simplemente puedo ir sumando hasta llegar al sexto término, ¿ok? Estamos hablando de que sería 5, luego 7, luego 9, así que hasta que llegue al 11, que está fácil, no hay que sumar mucho, ¿ok? Entonces, como en la posición 6 sería el número natural 6 por Q más 11, que es el sexto número impar. Y así obtendríamos la respuesta, que es el inciso C de nuevo, ¿ok? 6Q más 11.
Entonces, solo es analizar el patrón de los números y las letras por separado. Incluso pueden separar los números según el tipo del ejercicio. Ven que este tenía sumas dentro de la sucesión. Maestro, ¿cómo obtuvo? Es que me perdí en la parte donde la regla de AN es igual a 2N menos 1. ¿Cómo ok. lo obtuvo? ¿Cómo lo pensó? Más bien. Lo- por fórmula, por definición, los pares y los impares ya tienen sus reglas apropiadas. ¿Ok? La de los pares es esta y la de los impares es esta. Esas son fórmulas que están ya establecidas, ¿ok? No hay que determinarlas ni nada. Los pares son 2n y los impares es 2n menos 1. ¿Ok? Son fórmulas ya establecidas, no hay que buscarlas ni nada. Uno ya tiene que saber qué son sus reglas, ¿ok? Entonces no es que él haya usado un procedimiento para encontrarlas, sino que ya están establecidas, entonces las uso y ya está. Si no se acuerdan de ellas, pueden ir sumándole o restándole hasta encontrar el número impar o el par que va en esa posición, ¿ok? Pero pues son fórmulas que ya están. Gracias. ¿Nada? ¿Alguna otra duda? Ok. Ya me acabamos con esta teoría, que sí son bastantes ejercicios, entonces es un poco pesada la clase. Bien. Una sucesión de letras nada más, ¿ok? Pero en grupos, así están en lo que viene siendo cuadrados, ¿ok? Entonces vamos a notar el patrón que van cumpliendo, ¿ok? Cada esquina cumple este patrón. La letra N, o sea, con N me refiero a una letra que no conocemos. Esa letra más 2, o sea, las dos siguientes letras, y luego más 1. Es decir, para la esquina superior de la izquierda tengo la letra A, luego va a ser la letra que le sigue más 2, es decir, de A va B y luego C. Entonces va a ser C. Y luego la letra anterior. Es decir, o podemos verlo de esta forma, la A, la letra que le sigue y luego en el medio la letra que le sigue. Y lo mismo para todas. De D, la letra que le sigue es la E y luego vamos a la F. De la G le sigue la I, pero le sigue la H y luego vamos a la I. Y lo mismo sería para esta. De la J, ¿quién iría acá? Para que luego sea la L, ¿no? Entonces vendría JLK, ¿ok? Porque es JKL, ¿ok? Por lo tanto, sería la letra K la que falta en esa sucesión de letras, ¿ok? Simplemente era buscar la letra, luego la letra que le sigue va en el tercero y la letra anterior va, la letra que le sigue al de acá, va acá, ¿ok? Está medio confuso, pero es eso. Yo lo puse aquí con números, ¿ok? Pero es la letra N, o sea, la letra que están viendo, luego esa letra más 2, ¿ok? La que le sigue y la que le sigue a esa, y luego la que le seguía antes, ¿ok? Y así ya tienen el patrón. ¿Ok? Vamos ahora a ver otro ejercicio de romper sucesiones, pero ahora alfanumérico. Entonces tenemos A2C, 4E6, G7I, 0K2, M40. Entonces vemos que las letras están en orden alfabético, ¿ok? Pero los números ocupan el lugar de las letras saltadas, ¿ok? Por ejemplo, A, B, C, D, E, vean que E corresponde a E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, ¿ok? Las letras siguen el orden alfabético, solo que los números van a ocupar el lugar de las letras, porque están alternando letras y números. Los números también están en orden, solo que cuando se llega al 9, en vez de que yo pase al 10, reinicia en 0, ¿ok? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ojo, que hay un problema, ¿ok? Que el patrón se rompe en G7I, puesto que debería ser G8I, ¿ok? Si se dan cuenta, aquí del 6 debería ir el 7, ¿ok? Aquí debería ir el 7, luego 8 y luego el 9. Por lo tanto, aquí debería decir G8I. Entonces ahí se rompe el patrón. El patrón lo pueden identificar con estas, ¿ok? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6
debería ir el 7. Aquí entonces no puede haber otro 7, ¿ok? Aquí se rompe el patrón. Quiere decir que mi respuesta es G7i. Esa es la que rompe el patrón, ¿ok? ¿Cuál es la letra que rompe la sucesión? Pues la G7i, ¿ok? Aquí deberían ser las letras. Y así ya pueden encontrar la ruptura de la sucesión. Ok. ¿Alguna duda sobre todo lo que hemos visto antes de que ustedes pasen a hacer ejercicios? Ok. 9:48. Nada. Profe, no entendí lo anterior a este. A esta. Sí, Es una sucesión de letras, ¿ok? Cada vez te vas a fijar por esquina, ¿ok? Entonces tenemos A, tenemos C y tenemos P. Entonces, si te das cuenta, en orden alfabético va la A, luego va la B. Solo que la B no está en la segunda, se va hacia la tercera. ¿Ok? Y ya luego regresa a la segunda. Eso es lo que hace en esto, ¿ok? Entonces A, B y C. Lo mismo pasa con todas. Si te das cuenta, tenemos G, luego de esa va la H, y luego de eso se va hacia la I. Entonces, ¿cuál es el patrón que sigue? Pues yo podría saber que de la J, la letra que le sigue es la K, por lo tanto acá debería ir la K. Y luego la letra que sigue es la L, ¿ok? Entonces ve que se cumple, solo que aquí le falta la letra K, ¿ok? Eso lo podemos traducir a letra N, o sea, letra N no se refiere a la letra en sí, N, sino que a la letra de cualquier posición, luego a la más 2, es decir, la que le sigue y la que le sigue, y más 1, es decir, la que le seguía a esta primera letra, ¿ok? A la letra N. ¿Ok? Todos vamos a ir con respeto a lo primero, ¿ok? Si les confunde esto, no lo vean de esta manera, véanlo de esta manera. Es esto, salta a la tercera, regresa en la segunda, ¿ok? Con cada esquina. Tenemos, ¿cuál era? Era D, salta a la tercera con la E, regresa con la F, ¿ok? Es simplemente el orden alfabético, solo que del primer cuadrado salta el tercero y luego se regresa al segundo, ¿ok? ¿Ya quedó más claro? sí, gracias. De nada. Bien, les toca a ustedes. Vamos a trabajar en rondas de 6 ejercicios. No creo que nos dé tiempo de hacer muchos. Vamos a empezar con estos, ¿ok? Yo creo que sí les da tiempo con 6 minutos. Son sucesiones bastante sencillas. Pero si necesitan más tiempo, me dicen, ¿ok? Están en orden, son del 1-6, página 222 de su ejercitario. Estos lean bien, solo es el número que sigue, no requieren de buscar la regla de formación, no requieren de buscar el enésimo término, ¿ok? Esto solo buscar el número que le sigue. Identifiquen, sumen, resten, multipliquen, dividen, hagan lo que tengan que hacer. Ya vieron una diversidad de ejercicios para ver qué tipo de reglas son, ¿ok? Pero les digo, por más ejercicios que yo les ponga, aparte de que se están aburriendo, todos los ejercicios son diferentes, ¿ok? Entonces, tienen que practicar hasta que sean rápidos buscando patrones. Algunos les va a ser más fácil, algunos no. Inicia el tiempo y son 6 minutos. Ustedes me dicen si terminan, ¿ok? Pongan listo cuando terminen, por favor.
¿Cómo van? ¿En cuál van? Tengo 4 personas que ya terminaron nada más. Los que ya terminaron, mientras los demás compañeros terminan, pueden hacer del 7 al 12. Ok, adelante. ¿De aquí hay alguien que no tenga material todavía? Se acaba el tiempo. Vamos a prestar atención todos. Pueden volver a prender sus cámaras. Los que no han prendido, préndanlas. Ok. Primera sucesión de números. ¿Qué patrón identificaron? A ver. Ah, Erika. Bueno, pues lo que identifiqué fue que va sumando. Por ejemplo, 0 más 1 da 1. 1 más 2 da 3. 3 más 5 da 8. Y así sucesivamente. De la 34. Muy bien. Sí, efectivamente, T34 es la respuesta. ¿Ok? Nada más es una suma para aquellos que no lo han visto. Sale de la suma. Ahí está completo. Dejen mover esto. Ok. Ese resulta de la suma. Sumo estos dos, me da este de acá. Sumo estos dos, me da el de acá. Sumo, me da el de acá. Entonces, como es de la suma, si ustedes suman estos dos, les debe dar 34. Queda el inciso D. ¿Ok? Muy bien. Para el siguiente, a ver, Adrián. Adrián Backup. No te escuchamos, Adrián. Ah, falla tu micrófono. Ok, ok.
Entonces vamos a pasar a alguien más. Joel. Sí, El número 2. sí, el número 2. En el número 2 es 15, 11, 9 y 5. Bueno, pues yo lo que hice fue restarle menos 6. Pues si nos damos cuenta es 15 menos 6 nos da el tercer término que es 9. Y si al segundo término le restamos menos 6, nos da el tercero que es 5. Ok, ok. Entonces la respuesta sería la D, 3. Ok, ¿y qué pasa con el 11 y el 5? Con el 11 y el 5 Ujú. se le resta menos 6. Ok. Entonces nos comenta que lo hizo alternado. Entre este y este hay menos 6 y entre este y el otro hay menos 6, ¿no? Y de ahí sacó el 3. Ok, solo que con esto nos es un patrón. ¿Cuál es el patrón en sí? Ahí te se los pongo. Que a lo mejor alguien no tiene. Es es alternado, por cierto, es de menos 4, menos 2, menos 4, menos 2. De ahí viene el menos 6, si se dan cuenta, menos 4 y menos 2 es menos 6, ¿ok? Pero el patrón era un patrón alternado, era de menos 4, menos 2, menos 4, menos 2. De ahí sale la respuesta de menos 2. Todo bien con la pizarra, ¿verdad? No se ve al revés ni nada. Bien, vamos con el siguiente. ¿Alguna duda con estos dos primeros? Ok. Valeria, mientras borro la pizarra, nos comentas qué hiciste en el 3. Lo empecé a multiplicar por 2. ¿Qué pasó? Como que tenían el signo, o sea, como que no le tomé tan en cuenta el signo. Y empecé a multiplicarlo por 2, 8 por 2, el 16 por 2, y ya al final como que le aumenté el signo. Ah, pero estás en el 4. Yo decía del 3. Ah, perdón, me confundí. ¿El 3 lo hiciste? Ah, realmente no sé si está bien, pero puse la B20. ¿Por qué? ¿Qué hiciste para obtener 20? O sea, es que todavía lo estaba haciendo, o sea, ese me faltaba porque no sabía cómo representarlo ni nada. Ok. A ver, ¿quién cree que sí le entendió? Ese aquí no tiene bien según. A ver, Esmeralda. El patrón es que los primeros dos números son cualquiera y luego sigue el patrón de más 2 más 4 más 2 más 4 más 2 y me dio el inciso C, 19. Entonces los dos primeros son cualquiera, luego van. Y luego van, o sea, más 2 más 4. Sí, De pura casualidad, entonces. Ese es un patrón no numérico en realidad, ¿de acuerdo? Lo único que une a estos 7 números, si son 7, es su clasificación. Son los números primos, ¿ok? Por eso era un patrón no matemático, porque aunque la clasificación son números matemáticos, son números primos, ¿ok? No resultan de la suma ni de la resta ni nada, ¿ok? Entonces, de pura casualidad dio que a partir de aquí, como nos hizo el dulce, van de 2 más 4, ¿ok? Pero realmente estos dos no estarían incluidos, ¿ok? Son números primos. ¿Qué número primo va después del 17? Efectivamente, el 19, ¿ok? Entonces, era la respuesta C19. Son los números primos. Era un patrón no matemático. Okay. Ahora sí, Valeria, nos querías comentar el 4. A ver, coméntanos qué hiciste. Multipliqué por 2, Ajá. pero no tomé en cuenta como que el signo primero y multipliqué por 2 cada uno y al final aumenté el signo.
O sea, el signo lo ibas alternando nada más, ¿no? Obviamente, que es lo mismo que multiplicar por menos 2, ¿ok? Ahí viene el signo. Como está multiplicándose por menos 2, por eso alterna, porque menos por menos es más, por menos es menos, por menos es más, por menos va a ser menos. Les debió de quedar menos 128, ¿ok? Que es el inciso A, ¿ok? Esa es la respuesta, menos 128, ¿ok? Que es simplemente multiplicar por 2 e ir alternando los signos también, eso es válido, ¿ok? Bien. Mientras borro la pizarra, nos comentas, Harvin, ¿qué hiciste en el 5? Sí, buenos días. Pues yo noté pues una sucesión de pues de 1, luego 2, 2, luego 3, 3, luego 4, 4 y pues supuse que la que sigue es 5 veces 5. Exactamente, ¿ok? No sabría decirles qué nombre tendría ese tipo de sucesión, pero más bien se podría decir que es como que una sucesión aritmética, pero al mismo tiempo es como que es no matemática. ¿Okay? Está medio rara, pero pues Sí. estaba sencilla, ¿no? Era simplemente cada número se repite el mismo número de veces que representa, entonces sigue 5 veces 5. ¿Ok? ¿Qué corresponde al inciso A? ¿Es? Está sencillito este. Bien. Samuel Estrella, ¿nos comentas qué hiciste con el 6? Ese no lo entendí bien. No lo hice. Ok. ¿Quién ha hablado? David Llanes. Sí, ¿se me escucha? Sí, sí. ¿Cuál ejercicio? El 6. El 6. Tampoco lo entendí. No. Okay. ¿Alguien que lo haya hecho? ¿Lo puedo explicar yo? Sí. Bueno, yo vi que esa fue una sucesión en grupos. Entonces, Ok. 10 menos 6 da 4, 20 menos 12 da 8. Entonces, 40 menos 24 daría la respuesta C, que es 16. Así es una sucesión en grupos donde el primero se le resta el segundo y nos da el tercero. Por lo tanto, les da 16, que es el inciso C. ¿Ok? A ver que los números no siguen un patrón aparente entre cada uno, recuerden, traten de dividirlo en grupos. ¿Ok? Aquí eran grupos de 3, son restas y tenemos los resultados. ¿Ok? Maestro, ¿Sí? yo no lo hice así. Yo vi que como el 10, el 20 y el 40 van sumando. Dije, pues el doble, 10, 20, 40 y después va, creo que 80. No, o sea, de 20, 20 va. Claro. Y así, y el 6 y el 4 fue como que en el siguiente era igual el doble. Bueno, yo así lo entendí. Sí, también hay una regla de forma, 3 reglas de formación, si lo ves así. 10, 20 con 40, 6, 12 con 24, 4, 8 con 16, que es el doble. Solo pueden ver como 3 reglas de formación, todas de por 2, pero iniciando con el 10, el 6 y el 4. ¿Okay? También, ¿okay? Mientras lleguen a la respuesta correcta, puede ser lo que quieran que sea, ¿ok? Hay muchas formas. Ay, creo que Alejandría tiene problemas de conexión porque se conecta cada rato. Ahí no está. Ahí está. Ok, ¿qué hora es? Terminamos a las 10:20, ¿verdad? Nos va a dar tiempo. Ok, vamos a hacer en lo que nos queda del tiempo juntos, ¿ok? Vamos a tratar de analizar juntos los siguientes ejercicios. A ver. Todos tienen su material a la mano para que no tenga que proyectarlo.
Vamos a saltar hasta el 26, ejercicio número 26. Vamos con los alfanuméricos, que el problema de la cámara sí nos quitó bastante tiempo. Ok, analicen un momento el número 26. ¿Qué patrón así en este tiempo encuentran entre estos dígitos? ¿Quién dice yo? Yo, maestro. ¿Sí? Dime, Abril. Bueno, yo vi que, por ejemplo, el 7 hacia el 14 es multiplicado por 2, el 1 al 3 es por 3 y del 5 al 20 es por 4. Entonces va por 2, por 3, por 4, entonces el 8 sería por 5. Ah, ok, estás hablando del 26, del ejercicio 25, ¿no? Lo tienen al revés ustedes. A ver, ¿no? Sí, es el 25. Sería la A, maestro. Aprovechando que ya comentaron el 25, a ver, suban un momentito el 25. Es el de la ruleta. Ok, como nos comenta Abril, tenemos que 7 por 2 es 14, ¿no? Luego 1 por 3 es 3, que viene siendo el contrario. Luego 5 por 4 es 20. Y luego tenemos el 8, que por 5 daría el número que nos falta, que es 40. Es decir, el inciso B. ¿Okay? Ese es el de la ruleta, que está es el número 25 de los ejercicios. ¿Ok? Ahora sí. Todo esto que está escrito en la pizarra lo tengo escrito en hojas, después se los paso ya escaneado. ¿Ok? Ahora sí, alguien dijo que este era el ejercicio, en el 26, que era el inciso ¿qué? La... A ver, ¿quién está hablando? No. ¿Por qué la A? Los números cumplen un patrón que es multiplicarlo por 2, por 3, después por 4 y después por 5. Y las letras cumplen el patrón que es el abecedario normal, solo que te saltas 3 letras y pones la letra que sigue. Vuelves a saltar 3 letras y la letra que sigue. Y de la N te saltas 3 letras y sigue la Q. Bien. Perdón, la... Sí. La U, perdón. Por 3, 4. Es por 2, por 3, por 4 en cuanto a los números, ¿eh? Aquí está whatsappeando, digo su celular. Ok, entonces va por 5 y 72 por 5 es 360. Y efectivamente las letras van cada 4, o lo que es lo mismo, cuentas 3 y saltas a 1. Harbin, presta atención. Te delataste con tu micrófono abierto. Okay. Entonces, saltamos 4 letras. Si ustedes ven su abecedario, después de la Q, si le saltas 4 letras, va la letra U. Por lo tanto, es el inciso A. ¿Ok? Son 360 U. ¿Ok? Están cansados, sí. Un tema pesado. ¿Ok? Vamos a analizar un último ejercicio y terminamos la sesión. ¿Ok? El 27. Analicen el 27. Tenemos A de 5, CH11, FL18 y NR32. ¿Qué patrón? Ay, ya les di la respuesta. Ah, ya se salvaron. 32 es la respuesta, pero ¿por qué 32? A ver. ¿De dónde creen que salga ese 32?
la suma de los números, ¿no? De su orden en el abecedario. El valor de n y el valor de r se suman y da el 1. ¿Cuánto vale n en el abecedario? 14, ¿Y r? 18. 18. Si sumamos estos dos números nos da 32. ¿Ok? Entonces este es un ejercicio donde las letras son números y representan la suma, ¿ok? Este es 1 más 4, 5, luego tenemos 3 más 8, 11, 6 más 12 de la L da 18. Entonces 14 más 18, 32. ¿Ok? Y de ahí venía eso. ¿Ok? Entonces, ahí les paso después la respuesta de los demás. Intenten hacerlos. Tienen muchos ejercicios para seguir practicando. ¿Ok? Hay numéricos, hay alfanuméricos, hay de reglas de formación. Me hubiera gustado ver más tiempo, pero el problema de las cámaras nos quitó tiempo. ¿Ok? Ahí les paso después las hojas con las respuestas, ¿de acuerdo? No las vean hasta que hagan todos los ejercicios, ¿ok? Tienen bastantes para practicar. ¿Alguna duda general de la sesión? Ok. Bien, nos vemos hasta el próximo sábado entonces, ¿de acuerdo? Les tomo captura nada más. Ok, para pasar lista. Listo, nos vemos. Gracias, maestro. Tenga buen día. Igual. Hasta Hola, luego. maestro. Bye. Buen día. Buen día.